Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo ciclo de la Red Federal de Derecho a la Salud. Aquí estamos compartiendo hoy un tema bastante candente que fue de conocimiento público y que justamente nos ha llamado muchísimo la atención. Para que nos vayamos conociendo, les habla Lucas Orlando, uno de los coordinadores de la Red Federal, y le doy la palabra a mi otro coequiper, doctor Alan Locobat. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos con la doctora Jimena Beglia, una colega subdirectora del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de San Isidro y a la vez también es integrante de la Red Federal de Derechos de la Salud. Bueno, hoy nos convoca un tema de mucha vigencia y creciente, porque los impactos tecnológicos, la digitalización de todos los documentos y archivos vinculados a salud, la digitalización de las historias clínicas, la existencia de servidores que alojan mucha data muy privada nuestra y que de alguna manera quedan expuestos por algunas violaciones o hackeos a estos servidores y exponen nuestra información sensible. Hoy el tema que nos convoca justamente es un hackeo de información reciente publicado en medios gráficos y en sitios especializados, donde uno de estos servidores fue hackeado, dejando expuestos la friolera de 600.000 datos aproximadamente sensibles en salud. Con lo cual, bueno, he aquí nuestra preocupación, la preocupación desde toda la red de abogados de derechos de la salud. Sí, y que yo lo que hay que destacar es que esta información que se publica, estamos hablando que se ha publicado historias clínicas, datos sensibles con respecto a la salud, que no solamente esto va a ser un material de trabajo para los colegas que se dedican en materia de derecho de salud, sino que esto también va a ser un material o herramientas para aquellos colegas que estén trabajando en cuestiones de familia, penales, civiles, comerciales, etcétera, porque lo que se ha publicado, y aparte lo que a mí muchísimo me llamó la atención, con nombre y apellido, como tranquilamente puede estar la historia clínica mía, por decir algo, pero va a haber casos donde se van a estar publicando datos sensibles de una cuestión de mamarias, de una cirugía, de una cuestión de fecundación, donde todavía la otra persona no se divorció de otro matrimonio, cuestiones de archivecida, o sea, datos que la verdad nos ponen en jaque. Así que, Alan, hacé nomás la presentación, considero acá, de la colega presente y ya damos comienzo con este tema tan enriquecedor. Bueno, gracias, Lucas. Mira, Jimena, contanos un poco. Tenemos grandes dudas, grandes inquietudes que nos genera esto. Primero, desde saber qué se considera un dato sensible hasta saber qué podemos hacer, cómo nos podemos defender y qué articulaciones podemos encontrar como un kit para nosotros que somos ignorantes de derecho informático. ¿Qué podemos hacer los abogados cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que incluso nuestros datos han sido expuestos? Te cedo. Bueno, eh, bueno, primero, antes que nada, gracias por la convocatoria. Me parece que en épocas de tanta incertidumbre ante estos entornos digitales, necesitamos estar formados y en evolución constante dentro de la formación. Nosotros en la República Argentina tenemos una estructura de la protección de los datos que nace con la reforma de la Constitución Nacional en 1994, cuando legisla el habeas data, ¿sí? Tardaron 6 años para reglamentar el habeas data. En el año 2000 nace la ley 25.326, la llamada Ley de Protección de Datos Personales. Huelga aclarar que en el mundo, ¿sí?, en los cuales Argentina no está fuera del mundo, aunque muchas veces parecería que sí, en la Europa continental,
la legislación sobre protección de datos personales data de la década del 70 y los proyectos de protección de datos personales datan de la década del 60, siendo Italia el primer país en realizar la innovación legislativa en materia de protección de datos personales en 1972. Dentro de los relatores de la Comunidad Europea, cuyo representante fue Italia, ¿sí? Ellos empiezan con esta clasificación del dato y que no era la clasificación entre dato sensible y el mal llamado dato público. Y ahora les voy a decir por qué mal llamado. Ellos hacen esa clasificación en relación, y así lo dice la reglamentación de Italia en 1972, en virtud al incipiente crecimiento de sistemas informáticos. 1972, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de qué fecha es nuestro caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Balbín con respecto, porque nuestro estándar de protección previo a la reforma, previo al dictado de la ley 25.326, fue el precedente de Balbín, que era justamente esas fotos que toman de la persona que estaba yaciendo en su convalecencia, que creo que estaba en coma, ¿sí? Y ese es nuestro precedente pretoriano, ¿no? Bueno, mientras que en Europa ya estaban sacando una ley, nosotros lo único que hablábamos era de libertad de prensa, los límites a la libertad de prensa y expresión, y acá viene esta cuestión entre el dato sensible y el dato público, y la confusión que nosotros arrastramos como hijos del viejo continente y grandes emuladores de legislaciones que no son propias, sino que hacemos un copy and paste y las ponemos porque total, como todos las hacen, nosotros también lo hacemos. En ese precedente constitucional, justamente Carlos Fait, en Disidencia, dice, miren, no es lo mismo libertad de prensa que libertad de expresión, porque hay un carácter público, ¿sí?, de la información a la cual la ciudadanía toda tiene el derecho de saber, en el precedente de Balbín. En Europa, con el antecedente de la primera ley de 1972, ¿sí?, el dato sensible era aquel dato que individualizaba a la persona en cuanto a su credo, su raza, ideología política, su constitución etaria. Cualquier parecido con la ley 25.326, no me acuerdo de memoria el articulado, pero debe ser o el 1 o el 2, ¿sí? Cualquier parecido no es plena coincidencia, forma parte de nuestro copy and paste, ¿no? Fíjense que de 1972 al año 2000, cuando se sanciona esta ley, tuvimos un montón de evolución, no solo histórica, sino tecnológica, con respecto a cómo nosotros percibimos los datos y la información. Y también el acceso público, que tanto se habla de la información en relación a transparencia, cuando en realidad los procesos no son transparentes, son total y absolutamente opacos, ¿sí? Entonces, nuestros datos, ¿sí?, también nuestra ley 25.326 te dice, esta definición del dato sensible, ¿sí?, no es acotada a estos parámetros. Puede ser que las partes pacten que haya datos que sean sensibles por voluntad de las partes, ¿sí?
¿Y qué pasa cuando la parte no da su voluntad? Por ejemplo, estamos en Facebook, ¿sí? Calculo que muchos de nosotros tenemos pibes, tenemos hijos, nietos, sobrinos, no importa. ¿Y qué pasa con los datos de un menor en una red social? ¿Alguien le preguntó al papá, a la mamá, al tutor, ¿sí? Si ese perfil tiene que ser un perfil protegido, un perfil monitoreado, un perfil en el cual tenga un control en la accesibilidad de consultas, por ejemplo. Tampoco nadie se lo pregunta como usuario, ¿eh? Como usuario latinoamericano hablo, porque los usuarios europeos tienen el RGPD y los usuarios de Norteamérica tienen un sistema de monitoreo total y absolutamente trazable, rastreable, es decir, lo que se llama una vigilancia online, que algunos podemos estar en contra y otros podemos estar a favor. Acá no es una cuestión de lo que está, de qué es lo que le gusta a uno o qué le gusta al otro, pero por lo menos tener la opción, ¿sí? No que te lo impongan, pero saber que vos tenés esa herramienta para proteger a tu hijo que quiere tener una red social. Entonces, volviendo un poco al tema del análisis primario, de esta gran clasificación que nos hace la ley 25.326 respecto de qué datos son sensibles y qué datos son públicos. Y acá vamos con el mal llamado público. Todo el mundo trata de banalizar ante incidentes, ¿sí?, el tipo de dato. Cualquier empresa que haya sufrido un incidente de seguridad te dice, bueno, pero lo que se filtró no perjudica a nadie. Y eso forma parte de una banalización. ¿Cómo sabes que lo que se filtró, primero, no perjudica a nadie? No, porque el nombre y apellido de esa persona es un dato, escuchen, no es público, es abierto. La clave única de identificación tributaria, clave única de identificación laboral, ¿qué tipo de dato es? Es un dato abierto, porque así lo dice la reglamentación. Ahora, si yo quiero que sea un dato sensible, lo tengo que manifestar. Tengo que acudir ante las autoridades para que ese dato sea sensible. Y obviamente tengo que presentar, como corresponde a nuestro sistema difuso de control constitucional, tengo que presentar la inconstitucionalidad de esa reglamentación, porque estoy frente a la parafernalia del Estado que me dice, no datos públicos, datos abiertos, de libre accesibilidad. Y aún así, con esos datos abiertos de libre accesibilidad, se pueden cometer las mayores atrocidades a nivel de incidentes de seguridad dentro de los entornos digitales. Ya sean entornos digitales, escuchen la palabra, abiertos, no públicos, abiertos, es decir, que todos entramos como en entornos digitales restringidos a su acceso, ¿sí? Que es para algunos, los exclusivos. Como podemos ser nosotros los letrados cuando queremos entrar a litigar a nuestros portales, ¿sí?, de litigación digital, en donde tenemos un usuario y la clave. Bien, ahora fíjense, volvemos al análisis del dato abierto. A ver, yo sé que el doctor Gobato es Alan Gobato. Yo tiro en Google Alan Gobato. Uno de los datos abiertos que me tiran de Alan Gobato, perdón Alan que te acabo de poner de ejemplo, uno de los datos que nos tira, pero ustedes lo pueden hacer con sus propios nombres y apellidos. Sí. Tercer puesto del buscador, Quit Online, el quit de todos los Alan Gobato. Y ahí empiezo a tener datos abiertos. Pero yo con esos datos abiertos puedo acceder. Y puedo no solo acceder a sistemas, sino acceder a la información que contienen sistemas con datos abiertos que me permiten perfilar el objetivo. Y en este caso, Alan. ¿Sí? Bueno,
Esto que les estoy contando, que es eminentemente educativo e ilustrativo, y más allá de que todo el mundo seguramente se ha autobuscado en Google y ha visto lo que muestra Google de nosotros, entiendan que hay personas que se dedican a perfilar personas físicas, personas jurídicas, sus activos digitales, sus entornos digitales, a los efectos de acceder a la totalidad de la información. Y esto es un poco lo que pasó con informemedico.com.ar, que es el sitio que tuvo esta fractura. Yo ya no hablo de incidente porque la cantidad de información que se extrajo es muy voluminosa y sobre todo lo más sensible, no, o sea, porque en los datos es muy gravoso lo que sucedió, lo más sensible es la exposición, ¿sí?, de la totalidad de los registros y que si bien está siendo comercializado, la realidad es que vos, ante este tipo de impactos, ¿sí?, en la República Argentina no tenemos una norma. Nosotros dentro de sistemas tenemos las normas formales de derecho, ¿sí? Después tenemos todo lo que es el soft law. El soft law son todas aquellas normas, reglas técnicas que no tienen, dentro de lo que es la pirámide kelseniana, no tienen la fuerza normativa, ¿sí?, sino que muchas veces son aplicadas por usos y costumbres, un poco lo que hablaba en el chat de Red Federal, ¿no? Ojo con las costumbres, porque la costumbre, que es esta práctica deliberada, mancomunada y repetitiva de todos nosotros, personas humanas, que a lo largo del tiempo se cimenta como una convención, como una norma, ¿sí? Bueno, el entorno digital es un entorno eminentemente humano, por lo tanto, todas nuestras costumbres, todos esos volcados, llenados, datos que como usuarios finales le damos al sistema, a los sistemas, ¿sí?, forma parte de una convención que estamos haciendo. O sea, no es que la costumbre queda escindida al mundo, al entorno natural o al entorno urbano. No, la costumbre forma parte, como el derecho forma parte del hombre, como el lenguaje forma parte del hombre. Entonces, nada más que estamos ante un lugar nuevo donde nos expresamos, formalizamos contratos, exponemos nuestras vidas y también estamos expuestos a estos riesgos. Decir así libremente, cabalmente, así como podrían con un martillito en la mano y con el escudito y la constitución de la otra, bueno, hay que demoler los sistemas, no. No se puede, todos usamos los sistemas no forman parte de nuestra vida y de nuestra cultura, entonces tener una postura abolicionista de los sistemas sería ir contra la propia naturaleza del hombre, que fue el inventor del entorno digital. Entonces me parece que esa postura no va. Tampoco es una postura que es válida desde el punto de vista de la seguridad informática o de la ciberseguridad o de la seguridad de la información. Lo que sí tendríamos que empezar a hacer, porque parecemos conquistadores en territorio nuevo, en donde uno cuando lee los anales de la conquista de América, sobre todo con el desembarco portugués en lo que es el territorio hoy de Brasil, hay una crónica que justamente habla de que los conquistadores eran hombres sin ley. Eran hombres con reino, pero sin ley. Porque, claro, porque la ley estaba al otro lado del océano. Entonces, muchos piensan que en el entorno digital no hay ley, cuando es todo lo contrario. El entorno digital es lo más reglamentado, lo más autoritario que hay. Lo que pasa es que la experiencia del autoritarismo digital no la vive el usuario final, porque el usuario final
usa y usa poco. Es como la parte de nuestro cerebro. Vieron que, por ahí ustedes lo saben, yo no, nosotros usamos una porcioncita del cerebro supuestamente, no sé qué porcentaje, sabemos. Bueno, el usuario final, nuestra experiencia Windows, ¿sí? Es una experiencia así. Bill Gates a nosotros no nos da la experiencia Windows, ¿sí? La experiencia Windows lo tienen los desarrolladores de Windows, ¿está? Que son los que ven la parte de atrás del escenario. Y esto es lo mismo, entonces nosotros vemos los espejitos de colores como usuarios, y como vemos los espejitos de colores y nos gusta reflejarnos en los espejitos de colores, nos olvidamos de las leyes que nos atraviesan, como por ejemplo los derechos del niño, la Convención de los Derechos del Niño, y acá los especialistas son ustedes. Nosotros tenemos una ley de historia clínica, tenemos tratados internacionales con respecto a los derechos del paciente, y lo que se vulneraron no solo datos, y es muy banal hablar de datos sensibles, se vulneraron personas con nombre y apellido, sus patologías, y se vulneraron sus cuerpos. Bueno, ¿dónde se vulneraron? La gran pregunta. Porque no es que esto está en una nube, como les gusta representar a los grandes creadores de sistemas. Los sistemas no están en ninguna nube, están en el planeta Tierra, ¿sí? Necesitan energía eléctrica, necesitan muchísimos recursos naturales para poder dar este servicio 24/7, los 365 días del año. Inclusive tienen hasta geolocalizadores por si alguien le roba un servidor y pueden salir y recuperarlos. O sea, los sistemas están en hardwares, y esos hardwares están con nosotros, por ahí no territorialmente en la República Argentina. En el caso de Informes Médicos, el servidor sí está acá en la República Argentina y era compartido, y de hecho se compartía como subdominio. Una de las cuestiones cuando analicé el caso era que todo lo que imbrincaba los servicios que da informemedico.com.ar, ¿sí? De análisis, de trazabilidad de información, estaban, por ejemplo, los dominios de las clínicas o de los centros de salud, ¿sí? Siempre tenían como subdominio el dominio de informesmedicos.com.ar. Entonces, sí había un lugar, ¿sí? Y sí hay un responsable, o son varios los responsables, no es uno solo. Pero bueno, eso quedará a cargo de el que tenga que realizar, el que se haya sentido afectado, ¿sí? O aquel que le quiera pedir explicaciones sobre qué es lo que pasó con sus datos. Y el problema no es qué pasó, el problema es si va a volver a pasar o si continúa. ¿A qué garantía tenemos nosotros de que esto puede continuar sucediendo? ¿Sí? Porque vos acá ves una porción de la información, no estás viendo lo que se llama el enchufe. Técnicamente, cuando trabajamos con sistemas que compartimos, a ver, ustedes por ahí conocen el SID, el SIPA, ¿sí? Ustedes saben que el SIPA, por ejemplo, tiene una reglamentación muy, muy viejita, en donde ANSES te dice, mira, si vos sos una ONG o tenés una empresa que da un servicio para el bien común, podés pedirnos la autorización para que compartamos los datos del SIPA, o sea, SIPA. Estamos hablando de toda la República Argentina. Y el SIPA trae la información de la obra social más grande de la República Argentina, que es PAMI. ¿Sí? Bueno. Pero ANSES te da esta posibilidad de enchufarte, de conectarte, y comparte esos datos. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Servicios Médicos es un desarrollador y les dijo, miren, si ustedes me contratan estos servicios, pero se enchufan acá con estos desarrollos.
y los usan. Eso fue vulnerado. Ahora, ese enchufe, ¿qué pasó? ¿Lo cortaron? ¿No lo cortaron? ¿Cuál es la responsabilidad emergente después del hecho sobre estas conexiones? Y perdón por ahí si vuelvo a cuestiones que dejé abiertas. Como la República Argentina no tiene legisladores y profesionales, amigos de los legisladores, perdón, les pido disculpas, pero es una realidad que tenemos, ¿sí? Que sean instruidos y versados primariamente en derecho, ¿sí? Porque esta ley, la 25326, los convenios 108, 108 Plus, ¿sí? No son nuevos. Y encima todo ratificado por la República Argentina. No es nuevo, las reglamentaciones tampoco son nuevas. Y sin embargo, en el año 2017, así como quien dice la cosa y porque queríamos copiar a Chile, dijimos, bueno, vamos a hacer la Agencia de Ciberseguridad y la Oficina de Información Pública. Alguien avíseles, ¿sí? Que tienen poder de policía. Ojalá alguien lo ejerza. Y el poder de policía justamente tiene dos características. Uno preventivo, ¿sí? Y el otro es en respecto de la resiliencia después del incidente o el ataque. ¿Para qué? Para aminorar el impacto de cualquier tipo de daño que sufra la persona, el individuo o la empresa que haya sido víctima de un incidente. Bueno, este poder de policía, si bien existe en nuestra legislación, no es ejercido. Y se olvidaron de un punto que es esencial y que no es un punto, y ya que nos gusta hacer mucho copy and paste de otras legislaciones, es un punto que se quedaron, ¿vieron cuando se pinta el cursor? Bueno, se ve que no tenían más renglones para pintar, es el punto que no copiaron y que es el esencial, que es la divulgación, porque la divulgación del incidente. Y acá va una crítica para nosotros abogados, nosotros que tenemos esas posturas defensistas que tendemos a decir, a seleccionar qué información mostrar, en materia de incidentes de seguridad en entornos digitales, no podemos no divulgar, porque justamente la responsabilidad por no divulgar se cuadriplica, se maximiza. Y les voy a hacer, y pensemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a suponer que dentro de esa fuga seguimos con Alan, está Alan, ¿sí? Pero Alan no se se enteró de que se enteró porque esta noticia salió en el Clarín, Alan se enteró, sí, mirá, 600.000 historias clínicas, qué barbaridad, que es lo que decimos todos, qué barbaridad. Como si ustedes notaron que en los informes periodísticos, ¿sí? No dan mayores datos respecto de nada, te dicen el incidente y la fuente queda protegida. O sea, estará en cada uno buscar, bueno, y en el interés de cada uno. No tuvo ningún interés como muchísimos de nosotros, aclaro. Y Alan recibe un llamado y le dicen, señor Bogato, vemos que usted es afiliado a OSDE 510 y y también sabemos que usted sufre una patología. Alan es afiliado a OSDE 510 y tienen la confirmación de que Alan sufre esa patología. Y es más, si le dan los datos de los estudios, dónde se los hizo y qué resultados, claro, Alan no va a sospechar de esa información porque esa información es veraz, ¿sí? Una vez que vos obtuviste la confianza del objetivo, Alan, ¿sí? Ahí empieza a operar la faz del dolo, o sea, la intención de la persona que tiene esos datos y qué es lo que quiere hacer con Alan. Una estafa, sacarle más datos,
empezar, brindarle información con algún tipo de malware, o sea, empezar a entablar una comunicación, una trazabilidad de la vida de él, ver si tiene hijos, no. Y después, lo peor que le puede pasar a Alan, que un día quiera salir de su casa y se encuentre con 3 personas apuntándole con un 38, ¿sí? Y no que le roben las cosas materiales, sino que le arrebaten la vida. Eso es lo que pasa con los datos. Eso es lo que pasa con estas 645.000 y pico de historias clínicas y estudios médicos. Esto es lo peor que pasa, ¿sí? Que te arrebaten la vida. Y que te arrebaten la vida porque tienen parte de tu vida. Una historia clínica es algo muy sensible, está protegido dentro de los derechos personalísimos de de nosotros, de las personas humanas. Lo que pasó es muy serio. Ahora bien, la noticia la tenemos a la víctima que es Alan. ¿Cómo sabemos cuál es la fuente de la información y por dónde buscar? Y acá empieza el trabajo del abogado. Perdón, no me quiero ir por el tema del ocultamiento por parte de los abogados. Este ejemplo no es bestial, es un ejemplo que se da, no es que no se da. Lo que pasa es que en lo que no se divulga es cómo se obtienen los datos de muchos secuestros. Por ejemplo, un poco voy a hablar de mi zona de San Isidro. Nosotros tenemos casos de determinados bancos privados, ¿sí? Donde los trabajadores bancarios dan datos de determinadas personas que son titulares de cuentas para cometer estafas bancarias. Y la estafa, la modalidad de la estafa, y esto es muy interesante, los sistemas bancarios, ¿sí? Tienen brechas, como cualquier sistema. Y tienen fallas, como cualquier sistema. Cuando saben que va a haber una brecha porque van a hacer una implementación, porque van a hacer una modificación, y que una persona que es una monotributista A, que recibe una pensión alimentar, ¿sí? Que jamás calificaría para un crédito personal de 15 millones de pesos, ese día que el sistema tiene brecha, ese día llaman a la monotributista A, ¿sí? Le hacen sacar un crédito personal por 15 millones de pesos, y se lo transfieren. Pero primero contactan a la víctima, porque tienen acceso a esos datos. No solo los datos de la víctima que necesitan, sino tienen el dato de adentro del sistema. Y eso está pasando. Lo que pasa es que esto no se divulga. ¿Por qué no se divulga? Y acá empieza el tema de los letrados. Porque nosotros cuando analizamos el sistema de responsabilidad, ¿sí? Siempre lo analizamos desde el impacto de la publicidad. Ahora, en el caso de los entornos digitales, publicitar que hay una brecha de seguridad y que hay afectados, a ver, el daño lo tenés, no lo vas a poder evitar. El daño lo tenés, porque aparte es trazable, es visible. No porque los sistemas sean transparentes, sino porque los sistemas registran todo. Aclaro, porque todo queda registrado. No existe sistema donde no quede registro, ¿sí? Entonces, no porque yo pueda decir, no, porque como método de auditoría una vez por mes viene el jefe de gabinetes y rinde cuentas. ¿Eso es transparencia? No, ese es un método de información. Transparencia es que quede el registro y que el registro sea auditable, ¿sí? Ahora, el impacto en materia de responsabilidad está mal analizado desde el punto de vista del ejercicio del derecho de defensa. A ver, a ninguna empresa le gusta pagar, estamos de acuerdo, ¿sí? Y queremos sobrevivir en este mundo, estamos de acuerdo. Ahora, ¿pagás menos si haces bien tu trabajo y cumplís con la ley 25.326 y con la infraestructura y con la soft law? ¿Cuáles son las soft law? Nuestro sistema de infraestructura en ciberseguridad
¿sí? O de seguridad informática de la República Argentina está basamentada en la ISO 27001. Y la ISO 27001 justamente manda como buena práctica que ante un incidente de seguridad se debe avisar. ¿Para qué? Para que no se siga replicando el incidente y agravando. Y sobre todo, para tener, es como los intereses. ¿Vieron cuando nosotros tenemos una deuda? Los intereses corren, ¿hasta cuándo? Hasta cuando yo pago el capital. Ahí los intereses, bueno, esto es lo mismo. Si nosotros dejamos que este incidente corra, no vamos a tener intereses, vamos a tener un hermoso plazo fijo para algunos que nos dedicamos a esto. ¿Sí? Entonces se tiene que cumplir con los manifiestos de divulgación. Y sobre todo, cuando hablamos de derechos personalísimos, es una muy buena práctica hablar con los afectados. Escondernos abajo de la tierra, abajo de la alfombrita, no soluciona el problema, simplemente lo agrava. El otro tema que se plantea en esto es, bueno, ¿cuándo empezaría el plazo de prescripción del daño? Interesante punto. ¿Saben por qué? Porque acá estamos hablando víctimas donde su nombre y apellido están en línea. Cuando la víctima toma conocimiento, empieza el plazo de prescripción. Entonces vos tenés un hecho, ¿sí?, del año 2020, y la víctima de repente dijo, ay, a ver, quiero saber cómo estoy. Y aparece un link abierto. Toma conocimiento y ve que está de consulta pública, tiene daños. Entonces, ojo con las prescripciones y ojo en materia de derechos personalísimos, más cuando tenemos imagen y cuando tenemos materia de salud que está internacionalmente protegido por tratados que la misma República Argentina suscribe. Es importante que se tome conciencia de esto. Ahora, ustedes me dicen si los aburro, ¿no? Ahora, ¿cómo chequeamos que esto que Alan leyó en el Clarín, ¿sí? Ahora viene el trabajo del abogado. Porque Alan me llama y me dice, che, mirá, me llamaron, fui víctima de un ilícito, ¿qué pasa con mis datos? Bueno, algunos, vamos a abogado clásico, sin experiencia en informática, te va a decir, bueno, empecemos con una vías data. Esto no sale en una vías data. Los incidentes de seguridad, aclaro, sería una muy buena política, que de hecho tenemos legislación, pero no la cumple la Agencia de Acceso a la Información Pública, ¿sí? El CERT-AR, que es el registro de incidentes, ellos ahí tienen que registrar todos los incidentes. Sería muy fácil para Alan entrar al CERT-AR, ¿sí?, y decir, a ver, ¿qué incidentes de brecha de datos personales hubo que sacaron mis datos? ¿Sí? También le haces una vías data a OSDE porque le dieron los datos de OSDE. Y puede ser que OSDE le agarre un ataque de sinceridad total y diga, no, porque nos vulneraron. Puede ser. Que sería bueno, porque OSDE dentro de la cadena de responsabilidad, ¿sí?, la podría zafar lo más tranquila, holgadamente, digamos, ¿sí? No sé si tranquilo, pero podría zafarlo. Y para otros que nos gusta más el tema informático, les voy a compartir pantalla de cómo hice yo este doble check entre. Yo no me enteré por Clarín, yo me enteré por Me Filtraron. Me Filtraron es una ONG que es un emprendimiento, sí, es una ONG que es un emprendimiento de Mauro Eldridge, es un hackactivista, es uruguayo, ¿sí? Todo lo que es al mundo hacking no son todos delincuentes, quiero aclarar, ¿sí? En este caso, Mauro hace lo que muchas oficinas públicas deberían hacer, que es informar de los incidentes. Dentro del mundo del hacking ético, esta práctica, ¿sí?,
es muy bien vista y hay algunos pocos retractores que preferirían no divulgar nada y que el Estado haga lo que tenga que hacer. Pero bueno, es muy encomiable lo que hace Me Filtraron, porque muchos nos enteramos de que nuestros datos, ¿sí?, pueden estar siendo vulnerados. Ahora, ¿me quedo con la palabra de Mauro Eldritch o con la palabra de Clarín? No, voy a la fuente. En este caso en particular, o por lo menos yo conozco los entornos donde... Ah, claro, otra de las fuentes muy interesantes de información, pero también hay que rechequearla, es Twitter. Twitter, hay un movimiento muy, muy grande, ¿sí? O sea, ustedes, los usuarios que mejor información, o sea, que son puristas en cuanto a la información de ciberseguridad, Cristian Borghelo, Marcela Pañero, nada, gente que realmente sabe muchísimo en materia de ciberseguridad, muy responsable, y si ustedes tienen que ir a, si necesitan saber, ellos están en Twitter. Bueno, en el caso de Cristian, Cristian aparte es titular de Infosec, fue la primera agencia de seguridad de la información en la República Argentina, y que se dedicó a divulgar prácticas. Él, su foco fue la protección de niños y adolescentes en línea. Así que esas dos cuentas, Cris Borge es una de las cuentas, Marce Pagliero es la otra, tienen muy buena información y muy actualizada. Bueno, Mauro Eldritch también está en Twitter. Pero si ustedes quieren también hacer este recheck que les digo, pueden utilizar Twitter. Ustedes en Twitter van a encontrar, ¿sí?, igual que Me Filtraron, pantallas que yo les había compartido en el informe con respecto a la vulneración de estos servicios digitales de medicina, ¿sí? Ahora, claro, para los que más o menos andamos en este mundillo de la seguridad, todo esto se nuclea en una página que es el Breach Forum, ¿sí? El Breach Forum no accedes desde Google. Está prohibido, aparte está sancionado el Breach Forum. No es un lugar amigable, es un lugar de compra y venta de información, pero es un lugar democrático, porque vos no tenés que tener la licencia de delincuente para entrar y buscar. Te haces un usuario y una contraseña, entras y buscas. Y les quiero compartir pantalla del Breach, ¿sí? Para que vean, o sea, es más, les voy a... mi cuenta del Breach Forum es con mi Gmail. No fui discriminada, así que no es un lugar que te vayan a discriminar el Breach Forum. Ahora, el Breach Forum, ¿sí?, es donde están los datos que nos roban a todos. Y por ahí la palabra robar suena efectista, pero por ahí lo entienden mejor que si yo les digo que los datos filtrados de todos o que vienen de un breach, ¿sí? Les quiero compartir, a ver si me dejan, el breach opera en Tor, ¿sí? A ver si Meet me deja compartir Tor. No. A ver, déjenme... Sí, bueno, perdón, ¿eh? ¿Ven Breach? Este es el Breach Forum, ¿sí? Este es mi usuario. Esto igual aclaro, yo ya lo compartí en el reporte, es más, por una cuestión de trazabilidad y autenticidad de la información, ustedes esto lo tienen. Bueno, la navegabilidad en el Breach Forum es como la navegabilidad de cualquier sitio donde ofertan productos y vos buscas productos. Vas al search, que es el de búsqueda, y acá, ¿sí? Bueno, aclaro que el idioma siempre va a ser inglés, no lo van a poder, o sea, sí, por ahí lo pueden usar un translate, y acá es
Medical Report Argentina. Ustedes me dicen si ven, por favor, o si no ven. Bueno. Y se ve. Acá me dice, ¿cómo, Alan? Se ve, se ve. Ah, genial. ¿Para qué? La búsqueda con el Medical Report Argentina no salió. ¿Cómo se llamaba la página? ¿Datos médicos? A ver, lo voy a tirar así. No me acuerdo el nombre de la página. A ver si lo... no, informes médicos, ¿no? .com.ar, así era la página. Igual ahora está buscando. Por Medical Report. Ah, me sacó uno solo. Y encima es de Taiwán, no nos sirve. Una de las cuestiones que puede pasar acá es que las páginas las baneen. ¿Por qué pueden banear las páginas? Y porque puede ser un requerimiento fiscal, aunque ustedes no lo crean, es una página que puede estar siendo investigada por una cuestión de delitos. No todos los países, ¿sí?, son como nosotros. Igual me sorprendería mucho que haya un requerimiento fiscal por este tema. A ver, ¿se acuerdan el nombre de la página, chicos? No lo tengo en la mano tampoco. Medical Report me había salido. A ver, vamos a sacarla de vuelta. No, estoy revisando lo que teníamos en el chat de la Red Federal de Derecho a la Salud y no, estoy chequeando, revisando, no lo llego a encontrar. Yo donde salgo de acá... Si no No, pues me explica... sale... Si no Encima me explica sale justamente... informe médico. Ahí está, informe médico. Al servidor, preguntabas. Informe médico. Sí, informe médico. Sí, encima me está saliendo un solo resultado. También yo por una cuestión de tenerlo a mano, porque entrar al Bridge Forum, no está saliendo. A ver, yo dejé de compartir ahí, ¿eh? A ver si es por una cuestión de... De todas Perdón, maneras, te queremos preguntar, la idea de acá es demostrar que esta información es de simple acceso, o sea, eso es lo que vos querés estar demostrando ahora. Exacto. O A sea, ver okay. Sí, yo les quería mostrar, porque esto justamente puede ser que lo hayan baneado. Banear es sacar, ¿sí? Un baneo no es porque lo sacó el administrador, sino porque hubo una orden o hubo un evento que hizo que la página, ¿sí?, deje de tener determinada información. ¿Está? Bueno, por ejemplo, acá yo tiré, esperen, se los voy a compartir. Yo tiré la búsqueda Galeno, había sido hackeada, pero Galeno sí tuvo hack. Y miren, acá abajo de todo, donde dice allanado, acá COPAC, Colegio de Profesionales del Arte de Curar, Argentina. Y acá está galenoseguros.com.ar. O sea, cuando vos... ahí está queriendo entrar, cuando te dice allanado, es que las empiezan a banear las páginas. ¿Por qué las banean? Por una orden judicial o porque el propietario de la información retiró la información. Bueno, y acá, en el COPAC, yo aclaro, me estoy enterando con ustedes de esto, ¿sí? Porque no me salió lo de informe médico y quería mostrarles cómo se accede a este lugar, en la información de las bases de datos. ¿Se ve, no? Sí, sí, sí. Bueno, fíjense la fecha. Acá de mano izquierda, agosto del 2023, ¿sí?
es cuando se puso a disposición esta página, ¿sí? copac.com.ar. ¿Está? Estos son todas las direcciones de donde se obtiene la información. Acá tenés Hay nombres. los nombres y apellidos de las personas de la base de datos. Y acá tienen algo complicado, los pagos. ¿Ven? Una práctica, 5 prácticas, 4 prácticas, 224 consultas de ¿Sí? Instituto de Servicios Sociales, de OSDIP, de una obra social, Acá. y el nombre del afiliado, Alarcón Jorge. Después, o no, debe ser el beneficiario, porque Alarcón Para mí es el beneficiario, porque es el beneficiario de las prácticas. sí, y está Acá arriba tenés los profesionales que intervinieron. la facturación que tuvo. Ujú. Allanado. Allanado significa que el propietario se dio cuenta, ¿sí? Entonces te liberan la información. ¿Sí? Cuando te Bueno, y referís al acá tenés, propietario, hablamos del hackeador. exacto. Y PAMI. acá después te dan, La base de datos de PAMI, institucional. Ahí está marcada como database. No, Argentina. PAMI, institucional. sí, Sí, porque acá después te dice posibles feeds, o sea, posibles conexiones a la búsqueda que vos estás haciendo, ¿sí? sí. Bueno, y acá tenés, bueno, esta es del marzo del 2024, acá tienen la fecha de exposición de la base. Estos datos son importantes porque si bien acá no empieza justamente la prescripción de las acciones, sino que vos tenés cuándo fue consumado el delito. Porque el delito no solo es entrar al sistema, ya sea rompiendo, ya sea porque tenías un leak abierto, sino que se consuma con intenciones de dañar, de comercializar y comercializar cuando es público. Y esto, muchachos, es estado público, ¿sí? Esto no es estado privado. Y Y acá acá, bueno, la información que veo, por ejemplo, es que dicen más de 800 usuarios, correos y contraseñas que han sido sí, liqueadas. liqueadas. Y veo nombres, apellidos, @PAMI, o sea, son domicilio de direcciones de correo, Exacto. nombres de personas físicas, su cargo. Sí. Bueno, o sea, digamos que, a ver, para dejar aclarado esto y volver a repetir y destacarlo, esto es una página web que es de información de acceso libre, sí es público, cualquiera puede ingresar, cualquiera puede, de curioso, es libre de hacer lo que les parezca. Esto es lo importante que tenemos que estar destacando y esto fue lo que justamente se publicaron en varios medios de prensa la semana pasada y justamente con el ejemplo que estaban dando recién del caso PAMI fue que hace un tiempo atrás también lo dimos a conocer desde la red federal y que nos llamaba muchísimo la atención. También estamos con un tiempo ajustado con el factor de la presentación. Pero no quería interrumpirte tampoco, Jimena, para que nos puedas ir redondeando esta situación de la presentación tuya del día de la fecha. Bueno, con este doble check, ¿sí? Es donde ustedes van, esa es la fuente. Ustedes ahora lo que vieron es el sitio fuente donde están expuestos los datos. Vos ahí tenés la confirmación donde están los datos. Ahora, la acción que nos tenemos que preguntar todos, ¿de quién es? ¿Sí? ¿De quién es la acción? Y acá tenemos dos esferas. Tenés la esfera penal y tenés la esfera civil de responsabilidad. Y ambas esferas, por lo menos desde mi práctica, yo las llevo de las manos. ¿Por qué? Porque
en todo esto hay un dolo que es clarísimo, ¿sí? Que es tomar a la persona sujeto de derecho como objeto de comercio. Entonces, cuando nosotros como país tenemos millones de normas donde decimos que la persona es sujeto de derecho, cuando nos encontramos frente a este tipo de sitios y este tipo de comercio, tenemos que empezar a denunciar. Y denunciar penalmente. Porque a PAMI, sí, le sacaron información. A ANSES le sacaron información. Al COPAR, no me acuerdo el nombre del sitio que vimos, de casualidad, le sacaron información. Y ese sacar información, cuando hablamos de bases de datos, hablamos de dos técnicas, el leak y el breach. El leak, a la gente de sistemas le gusta decir que un leak es que vos te encontraste con la información. Y si vos te encontrás con una información, claramente no es una cosa, no es un delito encontrarte con una información. Y acá empieza a cobrar muchísima entidad el tema de la normatividad que tiene que atravesar al sujeto que se encuentra con información, que son datos sensibles, o que esa información debería estar protegida porque el acceso a la misma requiere de un ingreso de usuario y contraseña y está abierto. Nosotros tenemos que preguntarnos qué responsabilidad tenemos cuando nos encontramos con un leak abierto, con un enlace abierto en Google, ¿sí? Y accedemos a datos de una causa. Por ejemplo, a ver, me puedo hacer el tonto y seguir caminando. Es el caso de encontré un fajo de billetes tirado en la calle y agarré y seguí caminando, porque no sea cosa que sea una cámara oculta, ¿sí? O una, y perdón por por la informalidad, una jodita para Videomatch. Entonces sigo caminando. Tenés esa posibilidad, no es la que correspondería. Tenés la posibilidad de que, uy, encontré la plata, la voy a reinvertir. Y eso es lo que pasa con estas páginas. Acá están invirtiendo. Esto es negocio. Negocio con, y nos convertimos en objetos. Y esa información, una vez que está abierta, como la vieron, circula. Y circula para infinitos fines. Si esa información no se le empieza a sacar las características, ¿sí? O sea, ¿cómo le sacamos una característica? Bueno, vimos ahí correos electrónicos, cambiamos los correos electrónicos, cambiamos las contraseñas, ¿sí? Habíamos visto el tema de PAMI, el @PAMI, se llaman distinto. ¿Y saben qué? Bueno, nosotros por una cuestión de la ley administrativa no podemos cambiar las jerarquías, pero ¿sabes qué? Las vamos a ocultar las jerarquías. Y esos archivos tienen un responsable. Y el responsable no es el director del área. Hay algo que se llama oficina de IT, que generalmente está en el cuarto subsuelo, que a nadie le gusta ir a hablar con el pibito de sistemas, pero saben que los desarrolladores son tan responsables como los abogados cuando tenemos una negligencia. O como cuando el médico tiene una negligencia. Los desarrolladores también tienen negligencia. ¿Saben cuál es la principal negligencia de un desarrollador de un sitio online? El leak abierto. El leak abierto, que es justamente qué sé yo, por ejemplo, meet.google.com/QW- que es el link de nuestra reunión, ¿sí? Le ponen una barra al final que dice cbjimena.pdf, pero pará, si yo mi currículum se lo di a Alan, ¿por qué está abierto? Esa es una negligencia, porque esos datos no estaban convenidos que iban a ser públicos, ¿sí? No estaban para nada convenidos. Es mi currículum, son mis datos. Yo no se los di. Y Alan me dice, no, pero pará, ¿por qué eso lo hizo? Bueno, agarralo al pie de sistemas, me tiene que pedir disculpas. Y tiene que sacar ese leak porque al día de la fecha sigue abierto. Y eso forma parte de las buenas prácticas. Y eso forma parte de la cadena de responsabilidad. Es un leak. ¿Sí? Me encuentro, no sé si vieron el año pasado, PJN tuvo muchas complicaciones justamente con leaks abiertos. Y aparecían
sentencias de procesos o escritos de nuestros colegas de causas de familia, historias clínicas o no, y también aparecían pericias médicas, ¿sí? Bueno, esa responsabilidad es del juez. No, no es del magistrado. Ahí hay una falla del sistema. Y la falla, cuando hablamos de la falla del sistema, que parece tan global, ¿sí? En realidad es la falla del técnico que tiene que estar velando para que no haya estos links que queden con archivos expuestos. Bueno, esa exposición es leak. Me encontré con la información. El breach, en cambio, el dolo es justamente que yo quiero entrar a ese sistema y sacarte la información. Eso es un breach. En el caso de la noticia, de esta página, ¿sí? Se conjugan ambas prácticas, el breach y el leak. ¿Por qué? Porque primero entro, veo, monitoreo qué hay, saco, o puedo producir una fuga, o te puedo abrir un leak, ¿sí? ¿Para qué? Y para descargarte las historias de tal lado, tú. O del monitoreo, empiezo a ver que tal clínica tiene abierto, tal otra tiene abierto, y les quería mostrar que cómo se puede ver. Y se ve con un script. En sistemas es muy fácil ver qué archivos están abiertos, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Esto lo hace por lo general la gente de sistemas. A ver, porque es con MS DOS. A ver acá, si me deja. No, me dice que no puedo compartir pantalla. Bueno, con un script donde vos justamente podés visualizar qué archivo se olvidó el desarrollador abiertos, como por ejemplo el de las contraseñas. Es muy normal que queden abiertas los paquetes de contraseñas del servidor. El archivo ese de paquetes de contraseñas, generalmente, y acá muchos de los desarrolladores se van a sentir tocados, es el punto htpasswd. Ese es un archivo clásico de negligencia del desarrollador que queda abierto. Bueno, no sé si quieren hacerme preguntas. Sí, gracias por toda la exposición, Jimena, bastante interesante, muy enriquecedora, encima del punto de vista histórico, y nos llevaste a la actualidad. Y obviamente que tenemos consultas y preguntas para formularte. Tenemos, a ver, una de las consultas es, tenemos ciertas conjunto de normativas, no digo leyes, pero yo cuando hablo de conjunto normativo pensemos leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, acordadas, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina tiene muchas cosas de esto, ¿sí? Del 2009 hasta la fecha tiene muchísimo, más vinculado en tema de lo que es ámbito sanitario. Está todo casi normatizado. La pregunta, ¿Argentina se actualizó con eso o todavía seguimos trabajando con normas de la época del MS-DOS? Mira, En grandes rasgos, ¿eh? yo te voy a, te voy a contestar con mi total barbaridad brutal que tengo. Yo no sé si Argentina puede hablar hoy de o sea, de tener legislación eh, en materia de tecnología y en materia de salud, ¿sí? En materia de legislación somos paupérrimos, honestamente hablando. Nosotros tenemos cuerpos de doctrinarios que son, o sea, nosotros tenemos doctrinarios y tenemos investigadores que son impresionantes, que son justamente los que no son llamados para las comisiones asesoras a los efectos de realizar normas que tengan, más que una cuestión de modernidad, ¿sí? Te diría que reflejen la necesidad del argentino.
que reflejen, que nos reflejen conductualmente a nosotros. Son normas aspiracionistas que no tienen nada que ver con nosotros, en muchos de los casos, más en materia de tecnología, ¿sí? Mira, nosotros tenemos en la República Argentina, yo lo digo con muchísimo orgullo, nosotros tenemos un cráneo que está programando con inteligencia artificial para realizar diagnósticos presuntivos en cáncer. Lo tenemos acá y lo está haciendo acá. ¿Vos creés que alguien lo llamó para la comisión para la reglamentación de normas éticas en materia de inteligencia artificial? No. No lo llamó nadie. Tenemos una deuda y en este sentido tenemos que estar convocando no solamente a todos los colegas, sino a la ciudadanía en general y también, obviamente, a las organizaciones de la sociedad civil en tratar de incidir en políticas públicas y generar los cambios que ameritan hacer. ¿Cuál es, te hago otra consulta a tu experiencia? Me llega un caso, ¿sí? Típico juicio de daños sobre responsabilidades médicas y comparto información, historia clínica, laboratorio de mi cliente, etc. Y va al sistema Lexien, por decir algo, cualquiera de los sistemas judiciales que tenemos en la Argentina, y lo suben. ¿Tengo motivo suficiente para solicitar al juzgado diciendo, por favor, ¿me pueden reservar este expediente? Porque, a ver, por más que haya un análisis de orina, no quiero, no, o sea, o mi cliente no quiere, digamos, o quiere tener cierto resguardo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? No, sí, en principio, y hablando un poco, ¿no?, de la pregunta anterior, también uno de los puntos más deficitarios que nosotros tenemos en materia de justicia con respecto al tratamiento de datos en causas en trámites o causas tramitadas o causas que recién se inician, es que ningún juzgado de ninguna competencia, fuero, foro, como le quieras llamar, ¿sí?, tiene tratamiento de datos personales. Eso implica que es la responsabilidad del abogado pedir la reserva de dicho expediente, en virtud justamente al real tratamiento, al legal tratamiento. Y hay otro tema, que Alan me sufrió el año pasado con esto, que justamente uno de los principios básicos de la ley 25.326 es que cuando yo tengo datos, ¿sí?, esos datos tienen que estar resguardados de tal manera que yo no individualice a la persona. Y cuando hablo de individualizar a la persona, no solo hablo de la persona estéticamente, sino que en casos donde divulgamos patologías, estamos hablando de su contextura, ¿sí? Entonces, sí, mi posición siempre es esa. Y en materia de mala praxis, que tenemos inundados los daños y perjuicios por mala praxis médica, sobre todo, que tramitan la mayoría en inmigrantes, los civiles de inmigrantes, y perdón si alguien se siente afectado, pero es entrar al PJN, ir al civil por búsqueda normal, está abierto, vos tenés todos los juicios de mala... Y los juicios de mala praxis, mis queridos, ¿sí?, no solo por una cuestión de datos sensibles y protección de los derechos personalísimos, estamos hablando de la integridad de un profesional y que ese profesional tiene derecho de defensa y que una vez que vos tenés un profesional tachado de mala praxis, no vuelve a ejercer más la medicina de la misma manera que la ejercía antes de tener el juicio. Porque una cosa, o sea, porque ¿sabés cómo va a ejercer la medicina? Defensivamente, por miedo a... O sea, ya ese profesional queda sindicado y no solo este tipo de materias tienen que tramitar reservadas por la persona, ¿sí?, por la víctima, llamémosle de alguna manera, sino también por el profesional sindicado. Bien, bien, clarísimo. Te hago dos preguntitas. Uno, sí. ¿Dónde denunciamos? Vos hablaste hoy de una oficina de ciberseguridad. Y lo otro es, ¿qué responsabilidad hay si quien sufrió un ataque, un incidente,
no lo denuncia? Ah, qué bueno, me gusta más la segunda. Bueno, la primera es fácil. Nosotros, como víctimas o como personas que nos encontramos ante el hecho de un incidente, podemos denunciar el hecho en CERT-AR. Si estamos en el ámbito de la nación, está dentro de lo que es la Agencia Nacional de Protección, de Acceso a la Información Pública, dependiente de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, también nosotros tenemos nuestra agencia de ciberseguridad, que es el CERT de provincia. Después les paso las páginas para que ustedes lo tengan. En el caso de provincia es muy amigable la denuncia, lo que sí, nada, nunca te publican que vos, el incidente, pero bueno, pero vos te quedaste, por lo menos cumpliste con la ley, ¿sí? En divulgarlo. Y con respecto a la segunda pregunta, a ver, Alan, ¿cuál es la responsabilidad de la persona que no denuncia? Sí. Bueno, Conocido un incidente, omite denunciarlo. Por ejemplo, supongamos esta página, este servidor de las clínicas omite denunciar y se filtran 645.000 datos. bueno, el grado de exposición, nosotros en el entorno digital manejamos grados de exposición y lo contemplamos en relación a la potencia del daño que puede llegar a crear conforme el grado de exposición. En este caso, sí, esta página tuvo un alto grado de exposición, que el titular del dominio o los titulares del dominio no se hayan presentado a estar a derecho y es un daño considerable. Y desde el punto de vista penal, igual voy a aclarar algo, ¿sí? Ningún fiscal va a salir a hacer ninguna denuncia de nada. Primero, porque los fiscales especializados, por lo general, denuncian lo que les interesa denunciar, que tiene impacto, ¿sí? Hablo de las fiscalías especializadas, los titulares de las fiscalías especializadas. Y en segundo lugar, después cualquier fiscal de turno no le dan entidad a este tipo de hechos, porque no mataron a nadie, porque no hubo pérdida de dinero y porque deben ser tres vagos que se están llevando criptoactivos. Entonces, como que no cliquean esa parte, ¿sí? De que es un delito, de que estás dentro del 153 bis, del 157 y del 157 bis del Código Penal, como que esa parte del código, y también el 173 inciso 16 del Código Penal, que es la parte de estafa. Como que esa parte del código, y bueno, son delitos menores, como que no le dan entidad. El problema, por lo menos humildemente yo no conozco, el problema es cuando hay algún dato de alguna persona pública y sufre alguna afectación. Yo creo que cuando suceda eso, se van a empezar a preocupar, pero como todavía no molestaron a nadie público, no, Alberto Fernández con la rotura del RENAPER. ¿Y saben qué? Esa causa penal está en trámite. ¿Se acuerdan en 2022, 2021, que se fracturan el RENAPER y aparecen los documentos con el número de trámite? Bueno, no les quedó otra que denunciar, porque había salido en todos lados. Fíjense, alta exposición. Ahora, si eso no hubiese salido, nadie se entera. Y nadie se entera, entonces ningún fiscal tiene obligación de nada. Y yo creo que también en la responsabilidad de cada uno de nosotros, qué sé yo, nosotros debemos denunciar estos hechos. A un abogado le roban la base de datos de sus clientes, de sus juicios. Y eso se vende. El damnificado, el abogado que sufrió ese incidente, denuncia entonces ante CERT-AR, Dirección de Ciberseguridad, SER Provincia. Fiscalía. Pero aparte, es el Colegio de Abogados. Si bien nuestras leyes de ejercicio profesional
no están actualizadas con el nuevo formato de estudio jurídico, ¿sí? Pues nuestras leyes de ejercicio profesional, ¿qué protegen? Protegen la documentación en papel. Entonces nos dicen, vos en el estudio tenés que tener un seguro contra incendio, una caja ignífuga. Ok, hoy tenemos computadoras, hay muchos colegas que utilizan la metodología de almacenamiento de Drive, ¿sí? Récenle a Carlitos Google para que no se pinche. Pero también tienen que denunciar este hecho al colegio. ¿Por qué? Porque si hay una ruptura en el secreto y la confidencialidad, que de hecho la hay cuando ya te desapoderan de los datos que son de tus clientes, tenés que denunciarlo. Y aparte, una buena práctica es avisarle a tus clientes, mirá, acá está la denuncia, la hice tal día, tal hora, ¿sí? Si te llegan a llamar de parte mía, no soy yo, o sea, sabé que estoy tomando todas las medidas de seguridad, ¿sí? Y que estoy a disposición ante cualquier tipo de hecho. Esa sería la buena práctica. Pero nunca se olviden de denunciar esto a cada colegio, ¿sí? Porque el domicilio del estudio jurídico es inviolable. Y el domicilio del estudio jurídico no solo es físico, también es digital. Claro, yo justamente te iba a comentar, con esta pregunta que hizo Alan, nos trasladamos a los hechos de la década del 80, donde a veces los colegas podían estar sufriendo un atraco en su camino del estudio a su casa o donde fuese, donde le roban el típico portafolio y uno ahí en el portafolio tenía documentación de un juicio, etc. Entonces, esto trasladó al día de hoy y decía, bueno, fui víctima, o sea, me asaltaron. Y justamente también tenemos esta práctica donde también lo hemos comentado en distintos debates de la Red de Federal de Derecho a la Salud sobre, bueno, yo lo subo a tal nube, a tal servidor gratuito, universal, acceso libre de cualquier parte del planeta y de cualquier nivel de subsuelo, y nunca leemos los términos y obligaciones. Y justamente ahí donde chocan con el Tribunal de Disciplina o el Código de Ética Profesional, donde todo lo que estamos subiendo a un servidor de acceso libre y público, de una empresa, dice, una vez que vos subiste la documentación, es de la empresa. O sea, uno cede eso. Y si yo estoy cediendo eso, estoy cediendo la historia clínica de Alan Gobato y yo no tengo el consentimiento de Alan Gobato para decirle, ¿a dónde estás llevando mi historia clínica? De allí también que muchos estudios jurídicos que han sufrido estos atracos, digamos, a nivel tecnológico, muchos tampoco no lo han denunciado porque no tenían su defensa, digamos, y hay en estos casos hay varios fallos. Así que insisto en este punto de leer muchísimo, tener mucho cuidado con los términos y condiciones y cómo se manipula esta documentación. Después tenemos criterios de razonabilidad, o sea, si vamos a estar trasladando, volviendo a este ejemplo clásico, bueno, voy con mi valijita por la plaza de tribunales o las calles del microcentro, por decir algo, de cualquier parte del país, uno dice que está trasladando ciertos valores, uno dice, bueno, che, voy a tomar las medidas de seguridad necesarias. Esto lo mismo lo tengo que trasladar desde el punto de vista informático, ¿sí? Lo tenemos que estar trasladándolo. Ni hablar de los fallos judiciales que muchas veces publicamos y compartimos en distintos grupos de WhatsApp. Mirá este caso, mirá este otro, y muchas veces uno va, y esto quiero aclararlo para aquellos que no son colegas, y a pesar que lo has comentado, es los sistemas judiciales de los portales de la justicia son de acceso libre. Uno puede ir a buscar la información y puede acceder. Tienen un pequeños logueos necesarios, pero esto para que lo entienda todo el mundo. O sea, así también como nos sorprendiste con esta página que nos acaba de mostrar hace un ratito, y uno dice, epa, ¿qué es esto? ¿Cómo? Sí, es público. Así que hay que estar cuidándose constantemente como persona común, como colega también, y hacer justamente buen dato este que nos estás compartiendo, de decir, no olviden de informar al colegio donde uno tiene su matrícula, porque por este domicilio de inviolabilidad. Otra cosa que les quiero aportar. Toda la información, no solo la que está en nube, sino que no solo la pérdida, hurto, extravío de la información en nube, nuestros dispositivos, los teléfonos, ¿sí? Nosotros ahí tenemos vínculo con nuestros clientes. Cuando hablamos de que el estudio jurídico mutó,
¿sí? Mutó no solo en cuanto a la estática de la información en reposo, sino a la dinámica de la información y de la retroalimentación entre el vínculo cliente-abogado. Entonces, cuando nos roban el dispositivo, cuando tenemos una pérdida del dispositivo, también se tiene que tomar el mismo recaudo que si nos vulneran el mail, si nos vulneran el drive, ¿está? O sea, mismo recaudo. Cuestiones de seguridad, cuanto menos repliquen la información en sistemas de almacenamiento distribuidos, como es un Drive, como la de Windows, más seguro y más seguro y más confiable va a ser el letrado, ¿sí? Aclaro, el médico también, ¿sí? Nosotros tenemos malas prácticas con respecto al tratamiento de información de pacientes y de clientes. O sea, la información tiene que estar en un lugar, ¿sí? Que puede ser un disco rígido externo, un pendrive, una computadora. El celular por el movimiento de la información. Listo. Cuanto menos la repliquen, mejor. Si tienen sitios web, los sitios web tienen que cumplir con la normativa del consorcio web y en particular con los convenios 108 y 108 Plus en el tratamiento de información y con los requisitos mínimos del NIST, ¿sí? Que es justamente el modelo de infraestructura de ciberseguridad que replica nuestra República Argentina en cuanto a las ISO 27001 y que usa el modelo NIST. O sea, los headers actualizados, tener políticas de términos y condiciones, cookies, ¿sí? O sea, tenemos que dar ejemplo como letrados cuando tenemos servicios digitales, aunque sea para publicidad. Y si no, no tenerlos. Si no vamos a cumplir la ley, no los usemos. Con los galenos pasa lo mismo y hasta peor. O sea, hay prácticas entre los galenos y el personal de menor jerarquía, las enfermeras, los cuidadores, etcétera, el tema de recetas, de cómo se pasan datos entre pacientes y galenos a través de WhatsApp. O sea, sean cuidadosos, utilicen dispositivos que solo manejen ustedes, porque después empiezan las réplicas de las recetas digitales falsas y la responsabilidad es del galeno. Así que bueno, nada. Bueno, muchísimas gracias, doctora Jimena Beglia. Te pedí por favor que nos puedas dejar tus datos de referencia. La abogada que tenemos hoy acá presente está por la provincia de Buenos Aires. La red federal está presente siempre en todo el país, pero te agradeceríamos por si las personas después quieren llegarte a contactar o consultar, si nos podés compartir los datos tuyos, ya que estamos con los datos. Sí. Bueno, mi mail es muy fácil, es Jimena con G, Beglia con B corta, @hotmail.com. Y nada, me pueden contactar por mail, por teléfono. Estoy en la red, en el grupo de WhatsApp, así que no hay problema. Y si no, le dicen a Alan y Alan les pasa mi contacto. Bien, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Queremos recalcar que de la Red Federal de Derecho a la Salud nosotros estamos generando estos espacios de los cuales damos libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad en el sentido de exponer conocimientos y para que cada uno de los colegas pueda tomarlo para ciertos aprendizajes, prácticas y justamente tampoco no queremos ni coercionar, digamos, que el pensamiento de la red se adhiere al que se presenta, ¿sí? O sea, buscamos esta libertad de manifestación porque la idea es compartir conocimiento e ideas y para seguir generando nuevos pensamientos, ¿sí? Obviamente, este material va a estar subido. Aclaramos que esto ha sido grabado en abril 2025, o sea, esto porque tal vez después pase el tiempo y hay que estar actualizando y uno hay que verlo cuando lo está tomando conocimiento para tener presentes las fechas y aquellas personas también van a poder realizar los comentarios donde esté publicado el presente material para hacer cualquier otra duda o consulta y juntos seguir construyendo esto que nos apasiona. Desde ya, muchísimas gracias y ya estamos dejando en placa los datos de contacto de la Red Federal de Derecho a la Salud. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos.
Bueno, vamos cerrando. Hasta luego. Y cerraste nomás. Y se fue. Pero sigue grabando, pará. Sigue Oh, grabando, sigue grabando, ¿no? sigue grabando. Se fue. Pará. A ver si puedo detener. No puedo detener yo la grabación. Qué lindo. ¿Viste? Encima vos lo defendías, ¿no? Cualquier cosa, Alan. No. ¿Qué le digo? Volvé. Vos No, volvés que te perdonamos. Pará, solo por hoy es... Alan, se sigue grabando, tenés que entrar porque sos vos el administrador. no, mundial. Pam, pum, pam. Bueno, después de esta charla hicimos un simulacro en vivo e en directo. Sí, hicimos un re simulacro. Estoy recaliente con el Bridge Forum, que me falló la búsqueda. Ahora seguro que voy a buscar y me sale. Y Dios bueno, mío, qué estaban bronca. espiando para mí. No, Bueno, debe ser que, no, a veces pasa. A ver, es una página de delincuentes, ¿entendés? Abierta, pero sí, de delincuentes. Ya está. ¿Qué vas a sí. hacer? No Así queda que otra. ya me da Bueno, miedito seguir hablando contigo, ¿viste? Mirá, me agarró esa sensación. ¿Con quién estoy hablando? No, está bien. Así que bueno, Jiménez, dale. seguimos en. Ahí está, ahí pará. Alan, se está grabando. Se siguió, no, se siguió grabando. Bien. No, fue mundial, ¿no?